al hacer las pruebas que estábamos haciendo en la parte anterior del vídeo, básicamente lo del agacharnos, pusimos esta pequeña pared y habremos visto que las manos se meten dentro, ¿vale? Es lo que aparece llamar weapon clipping, camera clipping, ¿vale? Básicamente se debe a recorte de lo que son las manos o el arma o los objetos en el personaje en primera persona, que es capaz de atravesar paredes y es capaz de meterse en cualquier sitio, aunque el personaje no pueda entrar en esa zona, ¿vale? No puede entrar en esa zona. Básicamente era de esperar, básicamente ocurre porque las manos que estamos utilizando en nuestro modelo sobresalen de la cápsula. Y ya hemos dicho que cuando movemos el personaje, ya sea con el Character Movement Component, con los mecanismos de el Move Component, que permite mover un componente de un sitio a otro, solamente mediante un barrido para comprobar si hay una colisión. Vale, todos funcionan sobre el mismo mecanismo y en este mecanismo solo se tiene en cuenta el componente raíz, ¿vale? Character Movement Component lo hemos mencionado varias veces, hay un componente que se llama el Update Component. El Update Component, si no lo indicamos, tenemos que indicar cuál es el Update Component de nuestro actor. Si no lo indicamos, es el componente raíz y es el componente que Character Movement mueve. Y es el único componente que al mover va a comprobar si hay colisión. Todos los demás no se comprueban, todos los que estén dentro, aunque sobresalgan, no se comprueban. Ni tampoco, por supuesto, si tenemos una animación, incluso aunque tuviéramos las mallas dentro, si se está ejecutando una animación y la animación pues sale de la cápsula, evidentemente la colisión de esa malla con el exterior no se va a comprobar absolutamente de ninguna manera. Solo se comprueba la cápsula del Update Component. Lo mismo pasa con el componente de movimiento de proyectil. Lo mismo pasa si nosotros cogemos un componente cualquiera y lo trasladamos de un sitio a otro, ya sea con el set relative location, ya sea con por ejemplo, el move component, que ambos permiten indicar en uno de los argumentos que queremos hacerlo por barrido. Hacerlo por barrido es llevarlo desde la posición actual a la posición de destino, pasando por todas las posiciones intermedias para detectar una colisión. Pues en todos esos casos solo se comprueba ese componente y no los componentes hijos, ¿vale? No se comprueba si los componentes hijos ofrecen algún tipo de colisión, ¿vale? A fin de cuentas es una optimización y si nos preocupa que los componentes hijos colisionen, vamos a tener que ser nosotros los que tomemos medidas adicionales, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros podríamos en principio, en este caso, las manos son las que son, están animadas y nosotros queremos que queden dentro de la zona de la cápsula, ¿de acuerdo? Queremos que no atraviesen la cápsula, pero no es fácil que queden dentro de la zona de la cápsula, ¿vale? Se extienden, tienen el tamaño que tienen y la cápsula es la que es. Y agrandar la cápsula lo único que haría es que nuestro personaje fuera más voluminoso y que podríamos hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema, pero quedaría como que el personaje es más voluminoso, entonces pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las puertas, los huecos por los que se puede pasar. En el caso de que sea un personaje de que estemos usando pues el mismo, bueno, tendríamos que hacerlo solo para la primera persona. Cambiarían algunas cosas el diseño, porque no sería exactamente una cápsula realista. A fin de cuentas, está bien de dimensiones para un personaje y el único motivo por el que nos afecta esto es porque las manos son grandes, o sea, porque las manos sobresalen en la postura en la que están, sobresalen, ¿vale? Pero bueno, siempre existiría eso, tener una cápsula pues casi 2 veces o 3 veces el radio, ¿vale? Aunque ya eso afecta a los lugares, por los pasillos por los que te puedes desplazar y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Existen varias soluciones. Yo voy a comentar aproximadamente 3 o 4 soluciones al problema. Algunas me gustan más y otras me gustan menos. La solución que más me gusta es utilizar el ¿cómo se llama? Camera Cooling Mask si nuestro engine tiene Camera Cooling Mask. Por ejemplo, en Unity tenemos la posibilidad de colocar los objetos, los Game Objects, en una capa y las cámaras indicar que solo rendericen objetos en esa capa, ¿vale? Lo tenéis por aquí abierto. Aquí tenemos la creación de capas, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que se crea una capa para el player. Pero podemos crear una capa, por ejemplo, podríamos crear una capa para lo que son las mallas, los objetos en mallas de que se tienen que ver en primera persona y que no queremos que colisionen con las demás, ¿vale? Entonces, tendríamos en la cámara que principal, podemos hacer que renderice, podemos elegir qué capas tienen que renderizarse y podemos elegir que no renderice esa capa donde están las manos, las armas y todos los objetos del primera persona, que están pegados a la cámara del personaje, le decimos que no las renderice y colocamos en el mismo lugar una segunda cámara en la misma ubicación, una segunda cámara
eh, que donde indicaríamos que solo renderizara los de esa capa y no todo lo demás, ¿vale? Es decir, colocaríamos una segunda cámara que renderizaría, una cámara que renderizaría las cosas, las mallas de primera persona, que queremos siempre que se vean en primer plano, mientras solo eso, mientras la cámara principal no renderiza lo demás. Ambas cámaras, no, o sea, mientras la cámara principal renderiza todo lo demás, pero no renderiza esa capa, ¿vale? Para que esto funcione, las dos cámaras tienen que estar en la misma posición para que evidentemente esté todo ubicado en el mismo sitio. La cámara principal se le puede indicar que renderice primero con el valor del div, aquí, la profundidad. Se le indica que renderice primero y aquí pues los valores normales para que renderice utilizando pues como fondo el Skybox, ¿vale? Skybox, Skydome o lo que sea, ¿vale? Mientras que la segunda cámara, como tiene que renderizar los brazos encima de la primera, para que siempre asegurarnos que estén en primer plano, los brazos o el arma, entonces esa cámara tendría que tener un valor de depth que haga para que se renderice después, y aquí en Clear Flag se le dice que no limpie el buffer donde se coloca la imagen, porque ya tiene un contenido que es el contenido de la primera cámara y nosotros queremos renderizar encima. Entonces eso nos permite asegurarnos que aunque las manos se estén metiendo en la pared, a la hora de renderizarse se van a renderizar como si no hubiera nada más por encima de todo y siempre se van a ver por encima de todo. ¿Vale? La sensación es que en realidad están por encima de todo. Además están ubicadas en el mismo sitio, o sea, están ubicadas en el sitio donde deben estar las manos, así que la iluminación del entorno le afecta, o sea, le afecta de forma realista, por lo tanto las veríamos en un entorno con luces de un color, pues te teñiría la malla de forma adecuada y en entornos oscuros pues se vería más oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual tiene sus ventajas. Menciono esto porque cuando tenemos un motor que no tiene capacidad de hacer, ¿cómo se llama esto? El cooling mask, una solución bastante tradicional, o sea, que se usaba antes, es llevar las manos o el arma o lo que sea a una zona del juego que no es accesible por el jugador, ¿vale? En esa zona del juego, pues se renderiza allí, se renderiza la imagen en una textura y después esa textura se pinta sobre, como si fuese parte de la interfaz, sobre la escena renderizada normal de la cámara principal de la escena, ¿vale? Eso es una forma de hacer esto, pero claro, el problema es que la iluminación no es la misma, es decir, la iluminación, podemos estar en una habitación con una iluminación y es complicado, hombre, si todo el escenario siempre tiene la misma iluminación oscura, pues la misma iluminación, perdón, no oscura, la misma iluminación, pues podemos tener en esa habitación una iluminación que se le aparezca. Si tenemos distintos entornos de iluminación, pues la habitación esa donde estamos haciendo el render de las manos, pues tendríamos que ajustarlo si queremos que sea más realista, pues tendríamos que ajustar la iluminación para que se parezca en lo posible a la iluminación de la escena, ¿vale? Se puede hacer, de hecho, hay juegos que lo hacían así, ¿vale? Básicamente, entonces en determinadas fases, con determinada iluminación ambiente, pues se ajusta la iluminación de esa habitación donde se está renderizando las manos para generar la textura de forma parecida, ¿vale? Más o menos que quede de forma realista. En algunos juegos directamente pues es 2D, lo que es en sí mismo está renderizado aparte y es 2D, lo que es las manos, pero bueno, hoy en día pues no esperamos que eso sea así, sino esperamos que sea más realista. Evidentemente esto es un poco incómodo, tener que buscar un sitio donde, un hueco, un lugar donde renderizar las manos y tener que preocuparnos de que la iluminación sea consistente, entonces lo posible, si tenemos cámara, el cooling, si tenemos cámara cooling mask, pues es preferible utilizar cámara cooling mask, ¿de acuerdo? Otra ventaja importante que tiene es que como los parámetros de proyección de cada cámara se pueden ajustar por separado en Unity, pues eso nos permite renderizar, por ejemplo, con un FOV, con un Field of View, la escena y con otro distinto los objetos en primer plano. Eso, aunque no lo parezca, es interesante porque en realidad la proyección distorsiona y entonces es bastante típico que los objetos, en general la escena la queramos por ejemplo, la podemos. Aunque esto, a ver, el Field of View es una buena idea que sea un parámetro ajustable. Hay jugadores que prefieren jugar según los monitores que tengan o la distancia a la que jueguen, pues a 90 o a 120.
Entonces es interesante que el field of view sea un parámetro ajustable de lo que es el campo de juego, ¿vale? Para tener más ángulo de visión o menos ángulo de visión, ¿vale? Pero a mayor field of view, más se distorsionan los objetos que están cerca de la cámara, ¿vale? Entonces es interesante poder renderizar los objetos cercanos, en este caso, eso, el arma o las manos, los objetos del personaje de primera persona, con un field of view más pequeño, por ejemplo 60. ¿Vale? Para que se distorsionen menos. Entonces, si tenemos dos cámaras, podemos tener la cámara principal a 120 o a 90 o lo que el jugador elija y la cámara cercana a 60 que después se va a pegar encima. ¿Vale? Con lo cual es una solución ideal. Lamentablemente hay motores que no permiten, no hacen cooling mask, cámara cooling mask, no soportan. Si lo soportan, para mí es la principal opción. Pero por ejemplo en Unreal no tenemos esta posibilidad. Así que tenemos que ir a opciones, algunas un poquito más tradicionales. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo podríamos resolver en Unreal? Obviando la solución esa de poder renderizar las manos en una habitación separada, en una zona separada del juego, para después para convertirlo en una textura y que esa textura montarla encima de la imagen como si fuese una interfaz, ¿vale? Como un objeto de la interfaz. Vamos a olvidarnos de eso. Una solución muy típica que también se ha utilizado mucho es cambiar la escala, ¿vale? Básicamente, coger las manos estas y cambiar las escalas de tal forma que sean mucho más pequeñas y quepan dentro. Entonces yo cojo aquí, vengo, marco que quiero cambiar la escala y las encojo. A ver si me deja, porque está un poco... Ahí está, ¿vale? La voy a bajar. Voy a mirarlo desde arriba, en top. Todavía no están dentro del todo, ¿vale? Perspective, pues la encojo un poquito más. Ahí, más o menos, puede ser. ¿Vale? Ahora las manos están dentro. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer es ubicarlas cerca de la cámara de tal forma que aunque están... Ah, me equivoqué. Aunque están... o sea, aunque son más pequeñas, porque son, pues vamos a fijarnos, pues casi la mitad de tamaño de lo que eran las manos originales, como las acercamos a la cámara, la sensación es que van a quedar es que son grandes. Para ver cómo queda, pues como siempre, arrastramos aquí el personaje, lo marcamos y así podemos ver las manos tal y como se ven con la cámara, ¿vale? Y bueno, pues podemos bajar un poquito y ahí las podríamos ver más o menos como antes. Estas son las nuevas manos. Estas manos, pues, en realidad son la mitad de tamaño, pero esto es como hacer ilusionismo, ¿no? Al final, es un juego de cámaras, ¿vale? Son la mitad de tamaño, pero como las hemos pegado a la cámara, las vemos más grandes. También al pegarlas más a las cámaras, en realidad va a haber más distorsión, aunque nosotros ahora no lo estemos notando demasiado. Se suele notar más con las líneas rectas, ¿vale? En el Real Tournament, donde se utilizaban técnicas como esta, porque claro, hay que pensar que si no tiene cuál es la solución, o sea, Unreal es el engine que se usaba en Unreal Tournament, un FPS. Entonces, ¿cómo lo resolvían la gente de Epic? Porque curiosamente no tiene Unreal Camera Cooling Mask, ¿vale? O sea, no tiene una solución como la de Unity, que me parece muy elegante. Pues una solución es esta. Lo que pasa es que después, en el material normalmente, eh, se pueden, en el material o en la proyección de las manos, ¿vale? O cuando se calcula la matriz de proyección del objeto para renderizarlo, como quedan distorsionados los objetos por estar muy cerca, pues se puede corregir la proyección para hacer una proyección un poquito más, o sea, con menos distorsión, lo decía, ¿no? Creo que en el Real Tournament se llama Panini, hay una proyección que se llama Panini, entonces la escena completa se proyecta normal, pero la matriz de proyección que se utiliza para los objetos en primera persona se modifica para que la proyección sea de otra forma. La proyección, por ejemplo, se utiliza en Unreal Tournament, estoy seguro que se usaba Panini. Déjame buscarlo para que se vea. Creo que lo tenía, bueno, está aquí abierto, ¿no? Esto. Panini Projection. Y creo que están por ahí las fórmulas Panini Projection, ¿vale? Este tipo de proyección que genera un poquito menos de distorsión, hace que las líneas de... a ver si se ve una foto. Las líneas del arma queden pues como bastante... o sea, tiendan a converger hacia el centro de la pantalla sin deformarse demasiado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente
bueno, pues se hace ese tipo, se hacen ese tipo de ajustes, se pueden hacer en los materiales, en el material se pueden mover los vértices para hacer esa proyección, o en el propio mesh se puede alterar la matriz de proyección, pero eso es un tema que seguramente si lo toco ya será más adelante como un extra o un añadido, porque es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, por ahora lo que vamos a hablar solamente es de resolver el clipping, ¿vale? Que es una de las cosas más urgentes porque no queda muy bien, ¿no? Cuando metemos cosas a través de las paredes, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, aquí parece que está resuelto. Ahora, imaginemos que hay que tener en cuenta que como hemos colocado las cosas más cerca de la cámara, a lo mejor se pueden estar cortando, ¿vale? Si nosotros venimos a la cámara, elegimos la cámara y le ponemos, por ejemplo, un ángulo mayor, por ejemplo, un jugador que quiere jugar a 120 de ángulo de visión, ¿de acuerdo? Y ahora venimos aquí, bueno, yo creo que ahora se ve ya, casi ahí. Se ve un poquito en la parte de abajo que hay como clipping, ¿vale? Hay que tener cuidado eh, porque hay una distancia a la que si los objetos están más cerca de la cámara son eliminados. Entonces cuando jugamos con esto, como hemos pegado bastante las manos, podemos encontrar errores de render como ese que se ve en el lado izquierdo, ¿vale? Eso se puede tocar, seguramente nos interese si vamos a, sobre todo, a ver, las manos además son muy pequeñitas, pero cuando colocas un arma que se sale hasta aquí, pues vas a tener que hacer las manos y el arma todavía más pequeñas y pegarlo más. Entonces más partes de la cámara se van a cortar, ¿vale? Porque, bueno, el Near Clip Plane está configurado aquí, vamos a buscarlo, en Project Settings, Near, aquí está Near Clip Plane, pues tiene un valor de 10, ¿vale? Es decir, a 10 centímetros. Si vamos a pegar las cosas mucho, pues seguramente nos interese reducir el valor. Que ya digo que se reduce el valor y hay que reiniciar el engine para que podamos verlo, ¿vale? Para que digamos que al hacer el play veamos los cambios, pues se baja el valor y se baja el valor para poder tener las cosas más cerca sin que se recorten, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de jugada, que es escalar las mallas y pegarlas a la cámara, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Entonces podemos bajar el valor. Un detalle importante, nunca ponerlo a cero, ¿vale? Nunca ponerlo a cero porque no podremos, seguramente no podamos volver a abrir el editor, ¿vale? Poner esto a cero hace que haya divisiones por cero y surgen problemas. Entonces seguramente tendríamos después que, si tenemos problemas, tendríamos que ir a los ficheros de configuración y modificar el valor para un valor distinto a cero. Podemos poner 0,1, 0,2, 2, 1, lo que queramos, pero no poner a cero, no tiene ningún sentido este valor a cero, ¿vale? Entonces, pero se puede bajar para evitarnos, evidentemente, este problema. No lo hago por no estar, ¿cómo se llama esto? Perdón, abriendo y cerrando el editor, ¿vale? Pero simplemente se modifica así. Entonces, pues eso. Aquí vendríamos las manos y las manos, pese a que salen, pues no pasan, porque en realidad ahora sí están dentro. Tienen unas dimensiones normales, pero sí que están dentro de la cápsula y por eso no hay colisión. Así que esta es una de las técnicas, de hecho, más tradicionales que se utilizan. Ya digo que todavía es poco, pero podríamos acabar habiendo manos de 10 veces más pequeñas, ¿no? Simplemente en cuanto coloquemos un arma y el arma sobresalga, ¿vale? Hay que tener en cuenta qué tipo de armas vamos a usar, porque habrá que colocarlo todo para el tamaño adecuado, ¿vale? El problema aquí suele ser tener que hacer este tipo de ajustes, ¿vale? Y es donde viene un poco la dificultad. ¿De acuerdo? Y la otra solución puede ser jugando con los materiales, ¿vale? Jugando con los materiales de tal forma que aproximemos, que acerquemos los vértices en el momento del render, los desplacemos con un offset hacia la cámara, ¿vale? Los desplacemos con un offset hacia la cámara. Entonces, voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba. Creo que eran estas, ¿no? Sí, déjame no deshacer demasiado, ¿vale? Eh, vale, este. Vale, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo cómo lo haríamos en el material. Si buscamos el material que tenemos, que utiliza nuestro personaje, ¿vale? Venimos a Character, Player, estaba en algún sitio, aquí, el material es este.
¿Vale? Pues este es el nodo, el nodo resultado de nuestro material. Tenemos un componente que se llama World Position Offset. Este World Position Offset nos permite, en el momento de renderizar, básicamente esto es un shader, y básicamente una de las cosas que puede hacer es desplazar la posición del vértice, ¿vale? Más allá con respecto al valor que tiene, la posición del vértice la podemos desplazar en el mundo, ¿vale? Eso nos permite, por ejemplo, que en este material los vértices se aproximen más a la cámara de lo que están en la posición real. Y eso nos permite hacer que se dibujen por delante de otros objetos que estén. ¿Vale? Entonces, en lugar de hacer el escalado y mover todo el objeto más cerca de la cámara, lo que hacemos es los vértices de este material en concreto, lo configuramos para que estén más cerca de la cámara, ya que si nos hace falta, para que no para eso, para que se pinten adecuadamente, ¿vale? Para que se vean en su sitio, ¿vale? Y no nos den, para que no tengamos problemas, ¿vale? Para que siempre queden por delante de la pared, ¿vale? Aunque el objeto en sí esté por detrás, porque parte del objeto esté por detrás porque haya atravesado, porque estén por delante de la pared. Esto en realidad hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Y es aquí también donde uno de los sitios donde se puede aplicar la corrección esa de FOB, de tal forma que en este punto ya los vértices, en este punto ya sabemos, en realidad sabemos cómo se proyectan los vértices en la pantalla, y se pueden aplicar correcciones pues para que la proyección no sea la proyección normal de 120 con un FOV de 120, sino sea una proyección de 60, deshacerla de 120 o mover los vértices para que el resultado sea como si se hiciera una proyección de 60, o incluso aplicar para que se muevan para simular un tipo de proyección distinta como es la proyección Panini, ¿vale? De acuerdo, o sea, que también se puede hacer eso desde aquí. Yo, la verdad que prefiero hacerlo modificar directamente, ya que Unreal lo permite, la matriz de proyección en la malla en sí, modificar allí la matriz de proyección para que la proyección sea la que yo quiera, en lugar de hacerlo a nivel de shader. Pero bueno, se puede hacer aquí dentro también sin ningún problema, y además hay incluso hay un plugin, creo que en el marketplace, no me acuerdo cuánto sale, que trae funciones de estas de materiales, pues para eso, tanto para corregir la proyección, para que se pueda, por ejemplo, para que el arma se pueda proyectar con 60 mientras el resto se proyecta con otro valor, y para corregir, para evitar el clipping, como vemos ahora, con lo cual, bueno, se compra y se utiliza, ¿vale? Sin mayor problema. O sea, existen varias soluciones por ahí. Pero bueno, a lo que vamos, para corregir la World Position vamos a optar por una solución bastante sencilla, que es utilizar los bloques que ya trae Unreal, ¿vale? En lo posible, para no estarle dando demasiadas vueltas. Y básicamente hay un componente que creo que se llama Camera Offset, que ya viene preparado. Camera Offset es, pues mira, yo básicamente quiero, o lo que me interesa a mí, voy a ponerlo aquí detrás si acaso, ¿vale? A ver, material. Sí, podemos colocarlo aquí. O podemos incluso meterlo en una función. Yo creo que voy a hacerlo aquí después, si acaso lo meto en una función según lo complicado que sea, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo quiero es, voy a coger las posiciones de este vértice y quiero generar un offset hacia la cámara. Es decir, el camera offset de este bloque es, dame la posición de los vértices en el mundo. Para eso simplemente venimos aquí a Coordinates y elegimos World Position, creo, o algo así. Aquí está, World Position, ¿vale? ¿Qué pasó? Se movió todo, ahora está ahí. World Position, es decir, que estos son la posición del vértice en el mundo. Aquí metemos la posición del vértice en el mundo, y aquí lo que meteríamos en el offset amount es cuánto queremos que esos vértices se muevan hacia la cámara, ¿vale? O sea, él ya hace el cálculo. Dice, mira, pues yo quiero que, por ejemplo, se muevan 10 unidades hacia la cámara. Pues aquí metemos un 10, ¿vale? Así que esto es tan simple como para colocar un parámetro escalar, scalar, ¿vale? Podemos poner offset o sí, camera offset. Desplazamiento hacia la cámara, ¿vale? Valor por defecto lo podemos dejar en 0, ¿vale? Para que en principio no tenga efecto hasta que ahora lo modifiquemos. Y entonces, simplemente ya con eso, aquí podemos conectar
lo que él nos va a devolver es este punto desplazado, pues esta cantidad que nosotros le hemos dado en esta cantidad hacia la cámara, ¿vale? Como si hubiera un vector, desde este punto, desde el vértice en el espacio, que apuntara directamente al centro de la cámara, pues él lo que va a hacer es simplemente desplazar a lo largo de ese vector esta cantidad que pone aquí, ¿vale? Se puede ver, esto es una función que viene implementada de plantillas que se puede implementar, de plantillas que vienen, entonces simplemente se puede observar cómo funciona, ¿vale? Cuál es el funcionamiento de la del de la perdón, de la función, ¿vale? Entonces, bastante sencillo. Entonces, esto lo conectaríamos nosotros aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Word Position Offset, que es donde hay que meter el offset, él ya nos da el offset y ya estaría, ¿vale? Lo que voy a hacer para aplicarlo es, para no tocar el material ya lo he tocado, pero para configurar el material fácilmente, pues creo un material instance, ¿vale? Que lo voy a llamar igual. ¿De acuerdo? Y entonces vengo a mis brazos, a la skeletal mesh, y aquí voy a sustituir el material por el material instance, ¿vale? De tal forma que esto ya debería de estar recogido. Entonces voy a dejar eso ahí abierto porque lo voy a utilizar después, pero ahora vengo a mi material instance. Bueno, de hecho ahora mismo todavía debería haber clipping porque no le estamos modificando ningún valor. Ahí se ve el clipping, ¿vale? El recorte. Pero ahora puedo venir aquí y modificar de las propiedades que hay, pues debería de poder modificar, a ver, params, si lo veo, eh, no los veo, deberían de estar aquí, un momentito, material instance, esto está salvado, a ver si es que no está compilado, vamos a apply, yo creo que no, a lo mejor no lo había compilado. Y aquí volvemos a abrir. A ver. Camera Offset. Sí, yo creo que no lo había compilado. ¿Vale? De hecho, exacto, Global Scalar Parameter Values. ¿Vale? De hecho, voy a meterlo en un grupo. Vale. Voy a poner, por ejemplo, aquí Parameter Value. Bueno, si pruebo a ponerle, por ejemplo, Camera Offset. Vale. Y aplico. Vale, aquí está Camera Offset y aquí tengo los valores. Entonces, ¿cuánto le pongo? Bueno, pues vengo, por ejemplo, a mi personaje. Tengo aquí abierto mi personaje, el viewport, y si lo miramos desde arriba, para que las manos queden bien, podemos ver cuánto tendremos que desplazarlas. Cojo la malla y la desplazo, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, bueno, de 5 en 5, pues perfecto, ¿no? O sea que estos serían 10, y estos serían 20, y estos serían 30, y a lo mejor 35, ¿vale? Me quedo con 35 y más o menos quedan dentro, aunque no quedan exactamente dentro, pero ya no debería de haber colisión. E incluso aquí, a lo mejor si giro las manos, vale, toca, cuando las pongo de lado sí tocan, pero aquí no debería de haber colisión. Vale, voy a poner 35 y ya está, ¿vale? A ver, aquí, 35. Vamos a dejarlo como estaba. Entonces, venimos al Material Instance, le colocamos aquí 35, ¿vale? De tal forma que todos los vértices se van a acercar a las manos hasta 35, ¿vale? Y perfecto. Así que vengo a mí, le doy a play y aquí está, ¿vale? Bien, hay un pequeño recorte por el Near Clip Plane, pero bueno, primero vamos a comprobar que esto funcione, ¿vale? Me acerco y ya no corta, ¿vale? Ya no corta. ¿De acuerdo? Simplemente porque hemos hecho que los vértices se acerquen hacia la cámara. Lo que pasa es que hemos hecho que al hacer que los vértices se acerquen hacia la cámara, algunos de ellos se han acercado tanto que ahora ya están más cerca que el Near Clip Plane y son eliminados del render, que son los que se ven en la parte de la izquierda. Soluciones, como siempre, con lo mismo que dijimos antes. Una de dos. O venimos aquí a Project Settings y venimos a Near Clip Plane, ¿de acuerdo? Aquí. Y lo modificamos, no hay ningún problema. 10 es un valor, bueno, no está mal, o sea, podríamos ponerlo a 5 o a 1 o a 2 y funcionaría perfectamente, o sea que es una solución. Bueno, volvemos a abrir y ya funcionaría.
O podemos también intentar jugar con una posibilidad que tiene este bloque. Perdón, aquí, este bloque. Este bloque permite como establecer un margen, un máximo, por decir una manera que no podamos acercarnos demasiado. Nos permite jugar con una cantidad de padding, por decir una manera, con una especie de zona de seguridad, de tal forma que no nos metamos que si incrementemos mucho esto, pues no los acerquemos tanto como para que los píxeles queden se acerquen demasiado a la cámara. Si vamos a utilizar este parámetro, lo primero es que no tenemos que usar esta versión sino esta, porque esta es la versión Clamped, ¿vale? Esto es la versión que, digamos lo que nosotros le digamos, a que los vértices que queden muy cerca de la cámara no se van a desplazar, ¿vale? No se van a desplazar tan cerca de la cámara, van a quedar pues a una distancia a un máximo, por decir, o a un mínimo, por decir, ¿no? De distancia, o sea, no van a pasar de cierto umbral, que nuestro umbral es que sea un poquito más allá del Near Clip Plane. Entonces, cuando vamos a aplicar ese recorte, ese clamp, para que no pasar de ese mínimo, pues nosotros usaríamos esta segunda versión. Y en ese caso, pues simplemente aquí tendríamos que colocar otro escalar, ¿vale? Que, bueno, pues ya podemos escalar param, ¿vale? Y aquí pondríamos, por ejemplo, pues podemos llamarlo, pues cámara, clamp padding, ¿vale? De acuerdo, esto es como el umbral, el borde, el umbral, ¿de acuerdo? Y este valor lo vamos a colocar también aquí en camera offset, entonces cuando lo compilamos, pues vendríamos aquí ahora al material y vamos a suponer, bueno, como el clip plane pues son 12, pues podemos poner un valor, digo 10, vamos a suponer que ponemos un valor como 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, con un poco de margen, le damos al play, no me hizo, falta un poquito, 15 a lo mejor, ¿vale? De acuerdo, vamos a poner 15. Ahí está, no se ve. Entonces ya no hay problema. Entonces... sí, se ve un poquito porque nos hemos pasado. No se ve que hay como una parte que se recorta a la izquierda, ¿vale? Es un poco complicado, la verdad, ajustarlo. Suele ser... Por eso, lo otro... si podemos ajustar el clipping plane para acercarlo bastante mejor, ¿vale? Pero bueno, era para poderles enseñar esta otra opción, ¿vale? Ahora sí se ve bien. Más o menos, creo que no hay ningún error ahí en el render. Entonces nos acercamos y ahora se ve perfectamente las manos. Siempre quedan por delante del objeto, ¿vale? Claro, obviamente cuando lleve un arma eso nos va a llevar a que tengamos que ajustar estos valores de offset y también seguramente nos obligue a ajustar el clamp y seguramente el clamp no lo vayamos a poder ajustar en una zona satisfactoria, sino que vamos a vernos obligados a tener que tocar el Near Clip Plane para acercarlo lo máximo posible a la cámara, ¿vale? Tenemos objetos muy pegados a la cámara y vamos a tener que dejarle un valor de 1, 0,5 o algo por el estilo. Para entender un poco lo que hace este parámetro, ¿vale? De clamp padding, ¿vale? Voy a intentar hacerlo sin tener que dibujar en otro sitio. Vamos a venirnos aquí al personaje. Voy a poner la vista top de perspectiva, ¿vale? Top. Vale, entonces tenemos que básicamente pensar que lo que hace internamente este bloque de aquí es calcular este vector. Cojamos un vértice y calcula el vector hacia la cámara, ¿vale? O sea, el vértice tiene una posición en el mundo, pero como conocemos la posición de la cámara, pues podemos conocer cuál es el vector que apunta del vértice hacia la cámara, ¿vale? En esta dirección. Entonces, si nosotros ponemos un 0 aquí, es decir, si nosotros, digamos que la diferencia entre esta versión y esta versión es que esto nos permite aplicar un offset del valor que nosotros le pongamos aquí libremente. Es decir, que él puede restar cualquier valor, de forma que este vértice podría estar aquí, 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 avanzar hacia la cámara, aquí, e incluso quedar por detrás. ¿Vale? Claro, cuando te pegas mucho al Near Clipping Plane, pues ya al keep, pues se dejará de renderizarse, ¿vale? Y eso da errores de render, ¿vale? Bien, si nosotros utilizamos el clamp camera offset sin decirle nada aquí, la cuestión es que él se asegura de que nunca nos podamos acercar tanto que pasemos podamos quitar más offset que esta distancia. O sea, que podríamos coger todos estos valores, pero nunca pasarnos aquí. Pero cuando llegamos aquí al borde,
pues ahí hace clamp, ¿vale? Ancla y ya nunca podemos acercarnos, podemos hacer más offset que este valor. El offset está limitado a acercarnos hacia llegar justo hasta la cámara, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Perdón. Y lo que permite el clamp, este valor de aquí, el clamp, el clamp padding, es poner un margen. Es decir, bueno, supongamos que de la distancia de aquí a aquí, por poner una cifra, es 30. Vale, si le ponemos un padding de 10, él solo va a permitir un offset de 20. O sea, a la cantidad total, lo máximo que podríamos movernos para acá cuando estamos usando clamp, pues le resta un margen que puede ser eso, que es el que nosotros queramos, 10, 20. Entonces solo nos podríamos acercar tanto como para que entre este punto y este punto hubiera esa cantidad de padding, ¿vale? Si ponemos 20, pues nos podremos acercar tanto como para que entre el punto max próximo y la cámara estuviéramos a 20, ¿vale? Por eso de una manera, ¿no? O sea, es lo que básicamente viene a ser, ¿vale? Entonces hace que no nos podamos acercar demasiado. Lo interesante entonces es que eso nos permite, pues, bueno, colocando ese umbral, pues nos evita que acerquemos demasiado los puntos hacia adentro, ¿vale? Que acerquemos demasiado los puntos y los peguemos demasiado a la cámara. Pero claro, es complicado, ya digo que es complicado porque nosotros queremos acercar para que quede dentro de la cápsula, pero no tanto como para que quede dentro de para que pase el clipping plane. Y como los valores son todos para los mismos para todos los vértices, pues a veces poniendo unos u otros, o sea, a veces no fácil encontrar a lo mejor un valor adecuado que evite, vale, que evite el recorte, fallos de render por pegar demasiado y que al mismo tiempo las manos, todos los vértices de la mano queden fuera de la cápsula. Por lo tanto, muchas veces vemos obligados a tener que tocar el clipping plane, ¿vale? Básicamente. Esta es una forma de hacerlo, como decía. Utilizando lo que nos trae Unreal, podemos implementar nuestra propia función, por supuesto, inspirándonos en esto, nuestra propia función de cámara offset. A veces se puede cambiar, por ejemplo, en vez de meter un offset a mano, pues poder mover un valor entre 0 y 1, un alfa, ¿vale? Un valor entre 0 y 1 y que sea automáticamente la función la que, por ejemplo, el 0 es dejarlo en la posición original y el 1 es pegarlo al Near Clip Plane, ¿vale? El que sea, que sería el valor máximo, con lo cual, pues digamos que no habría falta el padding porque nos aseguramos de que nunca los metemos demasiado. Y por como digo, se puede aprovechar también para corregir el tema de la proyección para que los objetos no se vean distorsionados cuando están demasiado cerca. Pero bueno, eso ya es un tema para verlo más adelante.